Ahora sí vamos a empezar a grabar la clase y se las voy a subir como material para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver, perdón, ya, hoy día vamos a ver los números cuánticos y la configuración electrónica. Vamos a verlo rapidito como el contenido, entre comillas, y de ahí vamos a ir viendo tipo preguntas. Ya, entonces la semana pasada lo que vimos, o apágala si quieres. La semana pasada vimos, ¿cierto?, los modelos atómicos, dijimos que el átomo se dividía en partículas subatómicas y cada una de ellas tenía una carga y una masa asociada. Dijimos que en la parte del núcleo se encontraba la mayor carga y en la parte del electrón, ¿cierto?, cuando uno habla de la electrósfera, que esa puede ser el orbital, la corteza, como las capas donde se encuentran los electrones siempre van a estar fuera. Yo les decía de que siempre tipo preguntas eran dónde se encontraba la mayor masa del núcleo, en dónde se encontraba la mayor masa en un átomo, y siempre esa respuesta va a ser en el núcleo. Ya. Acá hay una pregunta de un modelo de PSU del año 2019. Dice, ¿cuál es la configuración electrónica del anión que es isótono con el oxígeno? Entonces, antes de comenzar, ¿usted sería capaz de responder esa pregunta solo con el enunciado? No. Ya, en el enunciado, ¿qué es lo que dicen? Le están preguntando a ustedes la configuración electrónica de este anión, ¿cierto? Que es isótono con este elemento, ya que es isótono. Entonces, si usted se da cuenta, este elemento que está aquí, el X15 menos 2, ¿cierto? No, me enredé yo. Ya dice, ¿cuál es la configuración electrónica del anión? Ya, le dan el anión, ¿cierto? Que es el elemento X. Entonces, en el elemento X, ¿le dan el dato de los electrones que hay o no? Según lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué creen ustedes? ¿Se lo dan o no se lo dan? Creo que sí. No me acuerdo mucho, pero creo que sí. Ya, la verdad que no se lo dan. ¿Por qué no se lo dan? No se lo dan por lo siguiente. Recuerde que usted tiene cierto, tiene un elemento donde está la A, donde está la Z. Ay, qué fea, me cargan esta pizarra. Ya, tengo la A, ¿cierto? Tengo la Z y tengo el elemento X, ¿cierto? Y en este sector está la carga. Entonces, ¿qué le están diciendo a usted? Que usted tiene un elemento que es 15X y que tiene carga menos 2, ¿sí? Entonces, usted lo que tiene, este dato que está aquí, el del 15, es de este valor, ¿cierto? Y a mí ese valor, la verdad es que poco me interesa porque ese valor es la suma de los protones y los neutrones. Entonces, a mí no me sirve. Entonces, usted necesita sí o sí este dato para saber los electrones que tiene. Como no lo tiene, usted solo sabe que este átomo pierde o gana 2 electrones. Si tiene negativos porque perdió o ganó. Ganó. Porque Ganó. ganó. Recuerde que en lo que es química, cada vez que es negativo, ¿cierto? Es porque ganó, y cada vez que es positivo es porque perdió, porque la carga del electrón es negativa. Si tengo más negativo, ¿cierto? O una carga negativa es porque lo gané. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer usted? Usted lo que debe hacer acá es que dice que este elemento que está aquí, este ion que le están dando, es isótono de este elemento. Y le dicen que tiene el elemento acá, que tiene este elemento que es isótono. ¿Qué significa que sea isótono? ¿Se recuerdan de eso? Que tiene número atómico igual. Ya, no, mira, dice No. isótono. Les enseñé el otro día de que hay una regla mnemotécnica en química para explicar lo que es el isótono. Isótono tiene una letra que es la letra N. La letra N es de neutrones, o sea que ellos tienen igual cantidad de neutrones. Entonces usted dirá, profesora, ¿pero de qué me sirve que los neutrones sean iguales? Claro, porque al sacar los neutrones, ¿cierto? Yo puedo sacar la cantidad de protones que tiene. Y por ende, si saco la cantidad de protones, puedo saber cuántos electrones, o sea, eh, cuántos electrones tiene este otro elemento. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuántos? Denme un segundito.
Déjenme volver a la pregunta. ¿Qué es isótono? Ah, sí, estaba bien. ¿Qué es isótono con el de acá? Entonces, si yo saco acá, en este caso, ¿cierto? Yo saco los, dice que es isótono. ¿Cuántos neutrones tiene este elemento, el que está aquí, el del oxígeno? ¿Cómo sé yo los neutrones? 8. Recuerda que los neutrones tú tienes que restar, ¿cierto? 16 menos 8, es decir, la A con la Z, me van a dar que tengo 8. 8 neutrones, ¿cierto? Si tiene 8 neutrones, este elemento que está aquí también tiene que tener 8 neutrones. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú? Pensé que yo me había equivocado en la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos el dato, vuelvo a la pizarra, nosotros tenemos el dato que el número de arriba es 15. La resta de estos dos números, ¿cierto? La resta de A menos Z me da el valor de los neutrones. ¿Ya? Entonces yo tengo el valor de la A, que es 15, y tengo el valor de la resta de estos dos, que son los neutrones. Entonces, ¿cuántos neutrones tengo acá? 8. Entonces, para que ellos dos sean isótonos, es decir, para que tengan la misma cantidad de neutrones, ¿cuánto es el valor de la Z acá? ¿Cuánto sería? Porque este es como mi X, Eh, po. 15 menos 8, ¿cuánto es? 7. Ya, 7, ¿cierto? 7. Ya, 7. Como me dicen que es 7, ahí ya obtengo el valor de Z, entonces ya sé cuántos electrones tiene el elemento. Y como me dicen que tiene carga negativa, este elemento no tiene 7 electrones, sino que ganó 2, tendría 9. Entonces yo me voy a la pregunta y ahora yo ya sé que tiene 9 electrones. Como sé que tiene 9 electrones, yo busco la configuración del 9. Dice un S2, 2S2, 2P3, ahí tiene 4 y 7, no me sirve. Ahí tiene 4 y 5, tampoco me sirve. Ahí tiene 8, no me sirve. Ahí tiene 10, no me sirve. Y la respuesta correcta es la E, porque son los 9. ¿Se entiende? Entonces, en lo que es la prueba en sí, nunca preguntan de manera directa. Así, ¿cuál es la configuración electrónica? Se dan cuenta como todo lo que tuvimos que hacer porque relacionan conceptos. Entonces, es súper importante. Usted sabe lo que aquí, sabía que perdía 2 electrones, pero si usted no sabe lo que es isótono, va a estar perdido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? De hecho, aquí los neutrones no me servían para nada, porque tú, independientemente de que usted sepa que acá los neutrones eran 8, si yo hubiese sabido que el isótono es de neutrón, si tú sabes que es, te puedes calcular los neutrones restando. Uno tiene que hacer la asociación de qué? Del neutrón con la Z, y uno dice, pero no tiene nada que ver. Claro, pero ¿cómo lo calculamos? Porque aquí no teníamos el valor de la Z. Pero ¿qué sabemos? Que el neutrón se calcula restando el A con la Z, y ahí lo pudimos obtener. ¿Ya? Entonces, no se asuste con esto. Ahora usted dirá, profesora, me asusto porque a lo mejor me da miedo la pregunta. No. Mientras uno más va haciendo este tipo de preguntas, uno se va más familiarizando con la prueba. A mí en lo personal, en mis clases no me gusta hacer mucha prueba de alternativa, porque dentro de la prueba alternativa es muy difícil de confeccionar porque tiene trampas, ¿ya? Y la PSU o la PTU, como se llame ahora la prueba, tiene trampas, ¿ya? Entonces, porque son preguntas de alternativa. Entonces, usted, por eso que es importante que haga ensayos, porque así usted se familiariza con el tipo de preguntas, que el tipo de preguntas siempre es muy similar. Entonces, de repente muchos niños a lo mejor ni siquiera se preparan, y el prepararse no significa ir a un preuniversitario, significa, así como lo estamos haciendo nosotros, preparándonos, viendo preguntas, qué alternativa podría ser, qué no podría ser, por qué sí esta y por qué esta otra no. Ya, cosa que así no se le haga a usted difícil a la hora de que usted, por ejemplo, nunca haya visto una pregunta y se enfrente a la prueba. Eso es distinto. Por ejemplo, usted ya sabe que el profesor tanto pregunta de tal manera, que este otro profesor hace las pruebas de esta manera, que ya lo conoce, tiene un training. Lo mismo con esta prueba. Y entonces esa es como, entre comillas, mi invitación. Ya, entonces, vamos a ver lo de los números cuánticos. Dentro de los números cuánticos y de la configuración, se nombra un caballero que se apellida Schrödinger, ¿ya? De que él propuso de que los electrones, ¿qué es lo que hacía? Que los electrones tenían como funciones de onda. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué significa? Que los electrones se movían a través de unos números cuánticos. Que nosotros esto lo vimos el año pasado en el electivo, que los números cuánticos eran 4, que eran la N, la L, la M y la S, ¿ya? Entonces, eso fue lo que trabajó este caballero.
Ya nosotros vamos a encontrar 4 números cuánticos, que va a ser el número cuántico principal, el número cuántico secundario o azimutal, también conocido, porque muchas veces me hablan del número azimutal y yo tampoco sé qué es lo que es azimutal, pero sí sé lo que es secundario. Por eso es importante lo que le decía de quizás hacer un glosario. El número cuántico magnético y el número cuántico spin. Ahora, ¿qué es lo que me indica a mí el número cuántico energético? El número cuántico energético, ¿cierto? O número cuántico principal es la letra N, y a mí me indica, ¿cierto?, la distancia entre el núcleo y el electrón. ¿Qué quiere decir eso? Que el número cuántico N me indica el nivel. ¿Cuál es el nivel? El número grande. Ya el número grande es el N. Siempre va a ser ese. Y va a empezar desde el positivo, o sea, desde el número 1 hasta, entre comillas, dice el infinito, pero nosotros sabemos que se trabaja siempre hasta el nivel 8. No se ha descubierto como el nivel 9, 10, pero se trabaja hasta el nivel 8. Después, tenemos el número cuántico secundario, que el número cuántico secundario me indica, ¿cierto?, la forma que tiene, es decir, me habla del orbital. El orbital puede ser, podemos tener 4 orbitales, que es el orbital S, el P, el D y el F. Ahora, el L tiene valores, ¿ya? Cuando es S, después yo ahí les puse unos ejemplos, cuando es S es 0, cuando es P es 1, cuando es D es 2 y cuando es F es 3. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos los 4 tipos de orbitales. El orbital más sencillo es el orbital, ¿cierto?, S, que es como una esfera solamente, y tenemos los 3 tipos de orbitales P, los 5 tipos de orbitales D y los 7 tipos de orbitales F. Y usted dirá, profesora, ¿por qué aquí va uno solo y aquí, por ejemplo, van más tipos de orbitales, o en el caso del D van 5, en el caso del F van de 7? Porque recuerde que en cada orbital los electrones siempre van a ir en pareja, siempre van a ir de a 2, por eso que el orbital D tiene 5, porque en él caben 10 electrones, y en el 5 hacemos 2, 2, 2, 2 y 2, es decir, los 10. 5 pares de 2, o sea, 5 pares en realidad, perdón. Ya, después, ya, entonces dice el número cuántico secundario, lo que le explicaba recién, en el caso, ¿cierto?, de sus valores. Cuando es S vale 0, cuando es P vale 1, cuando es D vale 2 y cuando es F vale 3. Bueno, ahí habla acerca de la relación, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Que en el nivel 4 yo puedo tener, por ejemplo, puedo encontrar el 4S, el 4P, el 4D y el 4F. En el caso del 3, yo no encuentro, en la configuración electrónica no encuentro el 3F, solo encuentro hasta la D. En el caso de la nivel 2, solo encuentro hasta la P, yo no encuentro el 2 de 10. Y en el caso de del primer nivel, solamente encuentro el orbital S. Ya. Después tenemos el número magnético M, que me indica la orientación del orbital, que era, que no sé si ustedes se recuerdan cuando yo les explicaba que eran como los casilleros, ya que los electrones iban entrando de uno en ciertos casilleros. Ahí les voy a explicar con el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Cuando tenemos el número magnético, se relaciona directamente con el tipo de orbital. Si el orbital es S, ¿cierto?, el L va a valer 0, por ende vamos a tener un casillero. Cuando era del tipo P, tenemos 3 casilleros que tienen esos valores. ¿Por qué tienen esos valores? Porque el valor de M se calcula considerando menos L, 0, más L, es decir, se viene desde la L negativa hasta la L positiva pasando por el 0. En el caso de la S no existe ni el menos 0 ni el más 0, pero en el caso de la P, la L vale 1, por ende se viene desde el menos 1 hasta el 1, pasando por el 0. Lo mismo en el caso de la D. La L de la D vale 2. Entonces, ¿cuánto va a valer la M? Se viene desde el menos 2 hasta el más 2, pasando por el 0. Lo mismo con el F. En el F, la L vale 3, por ende se viene desde el menos 3 hasta el 3, pasando por el 0. Y el spin indica el giro. ¿Qué quiere decir esto? Los electrones pueden tener 2 giros, para arriba o para abajo.
Y ese valor va a tener un valor cuando es para arriba positivo más un medio y cuando es negativo menos un medio. Los electrones siempre que entran, ¿cierto? En un orbital siempre van a entrar como positivos y luego van a entrar como negativos, completando toda la fila como positivos y después se rellena con negativos. Entonces dice, ¿cuáles son sus números cuánticos? Ahí usted tiene el 3p2. Entonces, automáticamente usted, ¿qué es lo que dice? El 3 me indica, el 3 o el número grande es el número cuántico principal o n, que en este caso va a valer 3. La P, ¿cierto? Es el valor de la L, en este caso tenemos la letra P, podría haber sido la S, la D, la F, ¿cierto? Pero en este caso es P. Entonces recordamos que qué valores podía tomar la L. Cuando es S, 0, cuando es P es 1, cuando es D es 2 y cuando es F es 3. Entonces en este caso, ¿cierto? La L toma el valor de 1 porque es P. En caso de la M, dice que la M, recuerde que lo mismo que vimos recién, los casilleros. La M tiene los valores menos L, 0, L. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de esta configuración, la L vale 1, porque es la letra P. Entonces, si la L vale 1, ¿cuánto va a valer la M? La M no va a valer ni menos 1, ni 0, ni 1, no. Uno dibujaba los casilleros, que en este caso van a ser 3, y tiene que colocar los electrones respectivos. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. 2 electrones, ¿cierto? Entonces usted va a rellenar estos casilleros. Dijimos que primero los electrones entran para arriba. Como tenemos que ubicar 2, ubicábamos el primero, el segundo positivo. Entonces usted dice, como son solo 2, ¿dónde cayó este electrón o este último electrón? En el casillero 0. Por ende, la M va a valer 0, ¿ya? Por eso que tiene ese valor. Siempre va a tener un solo valor. No puede tener 3, ni 4, ni 5. Y la S, recuerde que para arriba positivo, para abajo negativo. En este caso, como el último electrón cayó positivo, el valor de la S es más un medio. También lo podemos hacer al revés. Yo les digo, si N vale 4, L vale 2, M vale menos 1 y S vale menos un medio, ¿cuál será la configuración? Entonces, uno, ¿qué es lo que dice? Ya, el 4 me indica el nivel, el 2 me indica el orbital, ¿cierto? En este caso es D, porque dijimos delante que en el caso es que la L vale 2, la letra es D. Y me están diciendo que la M vale menos 1. Entonces yo al saber que la L vale 2, ¿yo qué es lo que tengo? Voy a tener 5 casilleros. De los 5 casilleros, este casillero va a partir en el menos 2 y va a terminar en el 2 pasando por el 0. Me dicen que el último electrón cayó acá. Entonces yo tengo dos opciones. Que haya completado, ¿cierto? Los 5, me devuelve y llega al menos 1, o que parte en el menos 2 y termine en el menos 1 directo. Ahora, ¿quién me va a indicar si es que da la vuelta completa? El giro. Aquí me dicen que es negativo. Entonces, ¿qué es lo que debió ocurrir en este caso? En este caso, lo que ocurrió fue lo siguiente. Se completó todos positivos. Ahí no podría haber parado en el menos 1. ¿Por qué no puedo parar en el menos 1? Porque primero entran positivos, pero a mí me dijeron que era negativo. Entonces, completo todos los positivos, me devuelvo y empiezo con los negativos. Hacia abajo el menos 2 y hacia abajo el menos 1. Y ahí me detengo. Entonces, si tú te fijas, paramos, ¿dónde cayó el último electrón? En el menos 1. ¿Y cómo cayó? Para abajo. Entonces se cumple con lo que me están pidiendo. Como se cumple con lo que me están pidiendo, cuento los electrones que hay, que son 2, 4, 5, 6 y 7. O sea que esto era 4 de 7. Y así uno hace lo de los números cuánticos. Entonces, vamos a ver algo para ver si ustedes comprendieron o no, que es en realidad como un tipo de preguntas para que ustedes puedan como visualizar. Denme un segundito. Ya. ¿Me van siguiendo, cierto? Yo como que siento que hablo y hablo y no sé si me van siguiendo. Sí. Ya, gracias. Súper. Ya.
Ya, por ejemplo, veamos unas preguntitas que yo tengo aquí para seguir. Dice, al analizar el siguiente modelo atómico para un átomo neutro, ¿esta era o no? No, miento, ese no era. Ya, veamos el 9. Lo que pasa es que el 8 tenía un error, por eso es que no lo cambié. Ya, dice, en la siguiente reacción, ya, y me muestran aquí la reacción, ocurre entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? La A. Ya, veamos. Ya, veamos Max también, porque Max igual respondió. Veamos también si es que es la A. Dice, ya, primero observo y visualizo. Ah, ya, este elemento, ¿cierto? Es el mismo elemento, tiene 18, 18, tiene 9 y 9, pero este elemento, ¿qué tiene de igual o qué tiene de distinto? Tiene una carga negativa, y sabemos que la carga negativa lo que hace es aumentar la cantidad de electrones. Entonces, aumento en la cantidad de electrones, correcto, es la alternativa A. ¿Aumento en un número de neutrones? No, porque independientemente de la carga, ya sea positiva o negativa, los neutrones nunca cambian. Cuando es positivo o negativo, el único que cambia es el electrón. Después dice, ¿disminución del número de protones? No, porque aquí hay 9 protones y acá también hay 9. Ya, ojo con eso. El positivo, el negativo, indica que hay un cambio, sí, pero ¿de qué? Solo de electrones. ¿Cambio en el número de niveles de energía? No, ¿cierto? Y cambio en la masa del átomo no tiene nada que ver porque sigue siendo el mismo átomo, solo que es un ion. El sodio solito pesa 23 y el ion del sodio también pesa 23. ¿Cuál es la diferencia? Que el ion sodio tiene en este caso el ion sodio es positivo, tiene menos electrones, pero sigue pesando igual o su masa se mantiene igual. Ya, el caso de la 10. En el caso de la 10 dice, ahí. Dice, si se comparan entre sí las siguientes parejas de elementos, ¿ya? Dice que se comparan, me hablan de isótopo, isótono, isóbaro. Recuerde, si se confunde, isótono, N, neutrón. Isóbaro, A, del número que está arriba. Isótopo, P, ¿cierto? De los protones. Entonces dice, es incorrecto, ojo, súper importante, que de repente dice, es incorrecto y uno ve la correcta y la marca. Ya, sería incorrecto concluir que 1. ¿Es pareja de isótonos? ¿Entre ellos son isótonos o no? Sí. ¿Son isótonos? Veamos. Sí. 35 menos 17, ¿cuánto es? 18. 18. 36 menos 18, ¿cuánto es? 18. 18. Son isótonos. 2. O sea, es correcto. No me sirve porque la pregunta dice, ¿cuál es incorrecto? Número 2. 2 es una pareja de isótopos, entonces usted dice, isótopo, y automáticamente no tiene nada que calcular porque usted sabe que los protones son los de abajo, y además tiene otro dato, que los isótopos son el mismo elemento, entonces usted dice, el mismo elemento, ¿cierto? Y la misma Z o el mismo protón, está correcto. 3, es una pareja de isóbaros. ¿Qué significa isóbaros? Isóbaros, ¿cierto? Es que el número A, es decir, el que está arriba es igual, que es el número másico, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿tiene el mismo número másico? Sí. Entonces, las 3 primeras son correctas. Después dice, en la D, la pareja 1 contiene igual cantidad de electrones. ¿Tiene igual cantidad de electrones esta pareja? ¿O no? ¿El caso de la 1 tiene la misma cantidad de electrones? Sí. No. Ya, ellos, miren, yo les voy a dar un dato. En la pareja 2 tienen los mismos electrones, los mismos protones. ¿Ellos tienen los mismos protones y electrones? No, pues, porque No. recuerden que la Z me indica la cantidad de protones y electrones, y él tiene 17 electrones y él tiene 18. Entonces, esa no es correcta, por ende, esta sería la alternativa correcta, la alternativa D. Después dice, la pareja 2 presenta igual cantidad de protones, la pareja 2 sí, porque tiene 19 y 19. Recuerde que el número de abajo me indica la cantidad de electrones y de protones. Entonces aquí tengo 17 y 18, no son iguales. Por eso que la alternativa D no es la correcta, en realidad es la incorrecta y por eso que para la prueba en sí es la correcta, por lo que me están preguntando. Dice, el último electrón de un elemento en estado basal, ¿qué significa estado basal? Ponen estado basal y uno al tiro se confunde. El base.
Ya, como estado base, también algunos lo llaman como estado fundamental, como un estado normal, y más que estado normal, que estado fundamental o que estado basal o como se llame, quiere decir que es un átomo neutro, que no tiene ni carga ni nada de eso. Entonces, esto lo acabamos de ver. Dice, el último electrón en estado basal presenta los siguientes valores para sus 4 números cuánticos. Y me dan los 4 números cuánticos. Teniendo en cuenta solo estos datos, sería imposible conocer qué cosa. La masa del elemento, el número atómico del elemento, la ubicación, el nivel de energía y los orbitales ocupados en el nivel de valencia. ¿Cuál creen ustedes que es imposible conocer? Ojo, teniendo solo estos datos, ninguna tabla periódica ni nada. ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa correcta? ¿La masa? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra respuesta correcta? Cantidad de orbitales ocupadas. Yo digo, a ver, la masa, sí, la masa. ¿Ya? ¿Quién más? Por aquí alguien me escribió. La letra C, Max. Veamos. Partamos de abajo para arriba. ¿Cantidad de orbitales ocupados en el nivel de valencia? Sí, pues yo los puedo conocer, porque como este es el último, yo puedo hacer toda la configuración. De hecho, yo puedo decir, ah, ya, este es el nivel 3, la letra es D. Entonces, 3D. Me dice que cayó en el -2 y que es positivo. Entonces, yo tengo 5, ¿cierto? Casilleros, parto del -2 al 2, cayó aquí en el -2 y cayó positivo, o sea, solo entró 1. O sea, ¿qué digo yo? Ah, es 3D1. Y puedo conocer toda la configuración anterior a. Empiezo 1s2, 2s2, tanto, tanto, hasta llegar al 3d1. Entonces, ¿puedo conocer los orbitales ocupados en el electrón de valencia? Claro que sí, porque son los últimos, lo puedo conocer. ¿Nivel de energía donde se ubica el electrón? Claro, porque ya conozco aquí el nivel que es el 3. Ubicación del átomo en la tabla periódica, también lo puedo conocer, porque con la configuración yo digo que recuerde que el grupo, que es la columna, son los electrones de valencia y el nivel era el periodo. Por ende, sí lo puedo conocer. Número atómico del elemento, también lo puedo conocer. ¿Por qué lo puedo conocer? Porque sumando los números pequeñitos yo sé el valor de la Z. Y conociendo el valor de la Z, yo lo puedo decir dónde está ubicado o en realidad su número atómico. ¿La masa del elemento? No. Esa es la correcta. Eso es imposible conocer, a no ser que le diga que usted tiene una tabla periódica. Pues aquí la alternativa correcta sería la alternativa A. Ahora, ustedes saben cuál es la tabla periódica que ustedes le ponen en la prueba, ¿cierto? Es una tabla, pero súper No. ordinaria. Esa, por eso que en todos los tipos de ensayos viene esa tabla. Ay, qué Si usted se da linda. cuenta, es una tabla súper ordinaria. ¿Ya? XD para Max, ¿ya? Es una tabla. Supongo que no se puede llevar una tabla periódica, No, ¿cierto? nada, pues nada. De hecho, ustedes cuando lleven su lápiz, el lápiz tiene que ser de una marca correcta porque estas pruebas después, las hojas de respuesta las meten en una máquina. Siempre piden un lápiz que es HB o número 2, porque ¿Y si si no tengo no, lápices? allá siempre tienen, pero no, tabla periódica imposible llevar. Ya, y hagamos el último para La que, llevo tatuada en el brazo. porque quedan 8 minutos. Ya, dice, considere la siguiente información para un átomo neutro. En total contiene 126 partículas subatómicas, solo 38 de las 126 corresponden a electrones. Los electrones se distribuyen en 5 niveles de energía. De acuerdo con la anterior, los valores de A, que es el número másico, y N, número de neutrones, para el átomo deben ser respectivamente. Entonces me dicen a mí que tiene un total de partículas subatómicas y le están diciendo, le dan como datos solo los electrones, pero le piden el valor de A y de neutrones. ¿Cómo lo resolvería usted? Piensa un poquito y vuelva a leerlo si es necesario. Ya, lo volví a leer, me imagino. Dice, en total contiene 126 partículas. Ya, eso me sirve. Los 38 de los, de los 126, 38 corresponden a electrones. Y los electrones se distribuyen en 5 niveles de energía. La verdad es que me da lo mismo los niveles de energía, porque esa es solamente para que usted se distraiga. Entonces, aquí le preguntan ni por los protones ni los electrones, le preguntan por el número másico y el número de neutrones.
Entonces, y un dato importante de la pregunta. ¿Cuál es el dato importante? Dice que es un átomo neutro. ¿Qué loca me viene a ver? Me dicen que es un átomo neutro. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Este ejercicio se La hace configuración electrónica está al 5S2. Es lo único que lo que le Ya, saca. pero ¿eso te sirve de algo? Da lo mismo, no te sirve de nada, ¿cierto? Porque ya te dieron la cantidad de los electrones. Entonces, en ese sentido, esa afirmación es solamente para confundir. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo a ti? A ti te dicen que tú tienes 126 partículas subatómicas, ¿cierto? Tú sabes que tú tienes neutrones, tú sabes que tienes protones, me carga esta pizarra, y tú sabes que tienes electrones. Entonces, ¿qué es lo que te dicen a ti? Que la suma de estas tres, ¿cierto? Te da 126, que no quiere decir que todas sean iguales, ¿cierto? Porque no necesariamente son iguales. Y te dan como dato que esta vale 38. Entonces, te están consultando que cuántos neutrones hay y cuál es el valor del número másico. Entonces, dentro de la misma pregunta, en la pregunta en sí hay un dato súper importante. ¿Cuál es el dato importante que a usted le dan? El dato importante que a usted le da es el siguiente. Le dicen que es un átomo neutro. Entonces, ¿qué le enseñé yo la semana pasada? Yo le enseñé que en el caso de los átomos que son neutros, la cantidad de protones y electrones, ¿cómo van a ser entre ellos? Iguales. Van a ser iguales. Por ende, tenemos que los protones también van a valer 38, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos que en un total de 126, yo tengo ya ocupado 38, 38. Si yo sumo 38 más 38, ¿eso cuánto me suma? Me suma 76, ¿cierto? Entonces, de los 76, el resto que es 126 son los neutrones, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? A 126, le resto los 76, ¿y cuánto me da eso? ¿Me da 50? ¿O no? 50. Ya, 50. Entonces, yo estoy súper contenta ahora porque me voy a mi pregunta y ya voy a poder responderla. Me voy a mi pregunta, yo digo, ya, estamos listos, los neutrones son 50. ¿Cuántos son los neutrones? Son 50. Aquí está mi alternativa correcta lista. Y para desarrollar, ahora, si es que hubiera habido otros 50, ¿cierto? Usted obviamente va y dice, entonces el número másico corrobora. Pero me faltó el número másico. Entonces usted va rápidamente y dice, la profesora, ¿qué me enseñó? Me enseñó que el número másico, que es la A, es la suma del protón más el neutrón. Entonces, ¿cuántos protones usted tiene? 38. ¿Y cuántos neutrones usted tiene? 50. ¿Cierto? Entonces, si usted suma 38 más 50, 88. le da los 88. Entonces, usted va rápidamente a su pregunta, ¿cierto? Y puede observar qué cosa, que estábamos en lo correcto y eran 88. 88 es el valor de A y 50 es el valor de los neutrones. Entonces, si usted se da cuenta, las preguntas nunca son preguntas directas. Siempre hay alguna palabrita por ahí. Por ejemplo, aquí la del 5, eso que distribuyen en 5 niveles de energía, no me sirvió de nada, ¿cierto? Es más, dentro de la pregunta, la palabra aquí, las dos palabras átomo neutro, me sirvió más que la última afirmación. Ya, y hagamos la última. Y la otra clase vemos configuración. Dice, si un elemento X es isóbaro del elemento fósforo e isótono del elemento sodio, entonces su notación debe ser. Ya, ¿cuál creen ustedes que sería? Solo con mirar. La C. Ya, me dice que es isóbaro del P. O sea, es isóbaro de este elemento. Por ende, el número de arriba, ¿cuánto debe valer? 30 sí o sí. 30. No puede valer, no puede ser esa, tampoco sería la B, tampoco También sería la puede D. ser la Puede ser cualquiera de estas dos, ¿cierto?
pero me dice que es isótono de este elemento. Entonces, aquí a usted le sirve la tabla, porque aquí, para que sea isótono, ¿qué dato necesita usted conocer? Necesita conocer el número de neutrones. Y aquí, solo con este dato, ¿lo puede conocer? No, no lo puede conocer. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ir a la super mega tabla que le ponen y buscar el sodio, que usted, el sodio dice, ah, pero ¿de aquí cuál voy a saber? Ahí dice, pues número atómico es el número entero, que en este caso el número entero es 11, ¿ya? Como es 11, vuelvo a mi pregunta, les voy a mandar este ensayo para que ustedes igual lo puedan ver. Ay, perdí la pregunta. Acá. Como era 11, yo puedo sacar los neutrones. ¿Cuánto es 24 menos 11? 24 menos 11, ¿cuánto es? ¿13? 13. 13. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál de las dos? ¿La de arriba o la letra C o la letra D? O la letra E, perdón. ¿La E? La E sería la correcta, porque si resto 30 y 15 me va a dar 15, pero si resto 30 y 17 me van a dar 13, igual que en este caso. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende la forma en la que hay que hacer? Sí. Sí, se va a cortar en menos de un minuto. Yo les voy a dejar esta clase grabada, se las voy a dejar ahí en su plataforma. Le agradezco que se puedan conectar y nos conectamos el otro martes, o sea, otro jueves, perdón, a esta misma hora. ¿Les parece? Sí. Ya, un besito grande, cuídense, Gracias. que estén súper Chao, profe, bien. gracias. Les voy a mandar Chao, todo el profe. material. Chao, chao. Chao.